Hoy vamos a aprender la sentencia group by. Group by. ¿Qué hace el group by? Permite agrupar un conjunto, agrupar en uno o varios grupos de datos en función de un criterio para aplicar una determinada operación. Esa operación generalmente es sum, ¿qué más hemos aprendido? ABG, max, min, count. ¿Listo? Ya. Una consulta group by, devuelve una o dos columnas de valores. Se usa generalmente para crear tablas estadísticas. Muy bien. Ya. ¿Dónde se escribe? Eso vamos a poner. ¿Dónde se escribe? Entonces se escribe así. Tenemos select, asterisco, from, tabla. Y puede haber, entre corchetes voy a poner, puede haber acá un where. El where significa opcional. Cuando tú escribes, como eres un técnico en programación, cuando tú escribes en una sintaxis algunas palabras entre corchetes, significa que esas palabras son opcionales. Ejemplo, en C# pongo sí, aquí la condición, entonces entre llaves, una respuesta por sí, y else, una respuesta por no. ¿Listo? Pero este else lo encierro entre corchetes. ¿Por qué estás encerrando entre corchetes? Porque el else es opcional. Es decir, no siempre los ifs tienen un else asociado. ¿Me entienden? Por esa razón se llama opcional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en el select, si yo coloco la palabra where, significa que no siempre el select tiene que tener un where obligatorio. Puede tener, pero no siempre, no es obligatorio. Después de esto, recién viene la estructura group by. Nunca viene el group by y después el where. ¿Ya? Y el group by tiene que definir por un determinado campo. Es un solo campo. No se puede usar dos campos para agrupar. ¿Está bien? Ya. Muy bien, vamos a empezar con la parte práctica. A ver. Mostrar, dice la consulta 1, mostrar cuántos empleados de cada sexo hay en la empresa. Lo que quiere es que saquemos, digamos, masculino hay 17 y femenino hay 13, porque en total son 30, ¿no ve? Entonces, así quiere que saquemos una tablita donde esté el sexo y cuántos hay de ese sexo, y femeninos y cuántos hay de ese sexo, en una sola consulta. ¿Ya? Ahora, aquí voy a ir a hacer el análisis. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos femeninos y cuántos masculinos hay en la comercial,
díganme, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Tendría que formar grupos, ¿no es verdad? Grupos en función del cargo, en función del sueldo, en función de la antigüedad o en función del sexo. Entonces tendría que hacer grupos por el sexo. En otras palabras, tendría que hacer algo así. Mira, voy a tratar de hacer aquí esto. Ya, vengo acá y tendría que primero agrupar. ¿Y cómo agrupas? Por esto agrupo. Ya, ahí está. Mira, he agrupado. El primer grupo es hasta aquí. Hasta ahí es el primer grupo. Mira, voy a pintarlo de color amarillo. Y el segundo grupo que se ha formado, ay perdón, este más había sido amarillo. Ese es el grupo de los femeninos. Han formado un solo grupo. Y se ha formado un grupo de masculinos. Ahí está el otro grupo de los masculinos. Había habido más femeninas que masculinos, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, he formado dos grupos, uno de femeninos y otro de masculinos. ¿Entendido? Ahora, dentro de este grupo, ¿qué debería hacer? ¿Debería sumar? ¿Debería contar? ¿Qué debería hacer en cada uno de estos grupos para saber cuántos de cada sexo hay? Lo primero que tenemos que pensar siempre es en cuál de las columnas vamos a elegir para formar grupos, ¿ya? Entonces, hay columnas que no se deben elegir para formar grupos, son las columnas que no repiten valores, ¿ya? Y las columnas que repiten valores, tenemos que saber cuántos grupos pueden formar, ¿no? Y repetimos, lugar puede formar varios grupos, sexo, solo dos grupos, cargo, varios grupos, sueldo, varios grupos, fecha de ingresos, si se repiten, varios grupos, antigüedad, varios grupos y vigente, solo dos grupos, ¿ya? ¿Eso para qué? Para ver qué tipo de información vamos a presentar. Acá, por ejemplo, son dos filas porque solo se van a formar dos grupos. Ahora, ¿qué es lo que se debe escribir? Si la columna por la cual se va a agrupar es la columna sexo, en este caso, por hecho eso, a ver, fíjense, he hecho grupos por el sexo, lo he ordenado, así se ha hecho grupos más fácil, ¿no? Imagínate si en vez de tener el Excel me hubieran dado sus carnets nomás. Si con carnets tuviese que hacer los grupos, tendría que tardar un poquito más, ¿no? Para hacer un montón de carnets los que son femeninos y otro montón los carnets que son masculinos. Primero tendría que formar los grupos. Y luego de formar los grupos de 100, me pondría a contar cuántos hay en cada grupo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, lo mismo se hace aquí en el select. Fíjense bien cómo se hace. Se pone select. ¿Cuál es la primera columna que debe aparecer? Acá está, miren, acá está. Esta es la primera columna que tiene que aparecer. El sexo, el masculino o femenino. Entonces se pone sexo, coma. ¿Qué columna tiene que aparecer después? ¿Qué valor tiene que aparecer después? ¿Cuántos hay de ese sexo? ¿Cuántos hay de ese sexo? Entonces tenemos que aplicar la función count. Y la columna, en este caso, sexo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso va a generar dos columnas. Dice la teoría que este tipo de consultas generan, dice, ¿cuántas columnas? Devuelve, dice, una o dos columnas nomás. No puede devolver tres. Esta sería la primera. Y la segunda generalmente siempre es un count, un sum, un min, un max o un ABG. O un sum, ¿no? Entonces, solo son dos. ¿Listo? Dos columnas máximo. Entonces se pone from y la tabla, en este caso, empleados. Pero si pongo así, me está diciendo, estoy diciéndole yo más bien, que quiero que muestre el sexo y me muestre cuántos de cada sexo. Pero para contar cuántos de cada sexo, tendría que formar grupos por sexo, ¿no es verdad? Entonces, si hago correr este código, no me va a funcionar. Mira, hago clic y me sale error. ¿Por qué razón? Porque no estoy agrupando para que se forme esta información. Entonces, después del from, dice la teoría, y vuelvo a la teoría, que para usar este select, se debe escribir select, las columnas, from, la tabla, hasta ahí ya está, mira, hasta la tabla, ya está.
Entonces el where es opcional, en este caso no tiene. Y se pone group by, ahí es donde se debe poner group by, ¿listo? Entonces se pone group by. ¿Y por cuál columna estamos agrupando? Por el sexo. Listo, ahí está. Ahora F5 hacemos y ahí me devuelve la información. Había habido 21 femeninos y 9 masculinos. ¿Ves? No he tenido que ir a la hoja, a las fichas para contar a mano, sino esta instrucción, esta consulta especial hace ese cuento por mí, ese recuento. Entonces el select generalmente se lee al revés, se parte de aquí y se va a la izquierda, así se lee y así se entiende, ¿listo? Ya. Entonces, si me dicen contar cuántos de cada sexo hay, ¿qué es lo primero que hago? Aquí está. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Agrupar por el sexo. A ver, los masculinos vengan aquí. A ver, los femeninos vengan aquí, ¿no? Entonces, como estoy agrupando por sexo, eso tiene que estar aquí. Si agrupo por la antigüedad, eso es lo primero que tiene que estar aquí. Si agrupo por el lugar, ese mismo campo tiene que estar aquí. Si agrupo por el, no sé, por el curso, eso tiene que estar aquí. Ahora estoy agrupando por el sexo tiene que estar aquí. ¿Ya? Y luego al lado tiene que contar cuántos de ese sexo hay. Entonces utilizamos el count y entre paréntesis ponemos el parámetro que se está utilizando para agrupar y luego contar. Por esa razón sale primero el sexo, aquí está sexo, primero sale lo que queremos. Este sexo siempre es el mismo campo que se utiliza para agrupar, si no, no tendría sentido. ¿No ve? ¿Te imaginas que alguien te dice, contámelo cuántos de cada sexo hay? La respuesta sería 21 femeninos y 9 masculinos. Pero ¿qué tal si la respuesta es la siguiente? Conta cuántos de cada sexo hay. Bueno, hay 15 vendedores, 3 administradores y 2 secretarias. No tiene sentido. No tiene sentido contar otra cosa cuando te están pidiendo algo específico. ¿No es verdad? Ya. Entonces, esa palabrita, esta columna, este campo por el cual se está agrupando, es el primer campo que debe aparecer en el select. ¿De acuerdo? Y este count es lo que cuenta, pero no siempre es el sexo. No siempre puede ser sexo, en este caso es el sexo, pero pueden ser otros campos. Lo que sí es obligatorio es que esto debe ser igual a este. Pero esto puede variar dependiendo del ejercicio que te está pidiendo. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución. A ver, agarramos esto y esa decimos sería la solución para este ejercicio, ¿no? ¿Cómo obtenemos esa tabla? Haciendo esa consulta. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Dice, sumar los sueldos de, sueldos por cargo, sumar los sueldos por cargo, ¿listo? Sumar los sueldos por cargo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si quiero sumar los sueldos por cargo? Entonces acá lo que tengo que hacer es, primero, agrupar por el cargo. Tengo que hacer grupos por el cargo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo hacemos grupos por el cargo? Puedo venir acá y decir simplemente, bueno, acá, ¿no? Puedo ordenarlo para que se agrupe por el cargo. Digo, ordenar por el cargo y listo, ya está. Ahí está. Mira, he hecho 3 grupos. Grupo de los administradores, ahí está. Grupo de las secretarias, ahí está. ¿No es verdad? Ahí está. Y el resto, el grupo de los vendedores, que son muchos, ¿no? Es otro grupo, ¿de acuerdo? Ya, atendeme bien lo que voy a hacer ahora. Muy bien, fíjate bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer, dice el ejercicio, sumar los sueldos por cargo. Entonces, hay que trabajar por cargo. Y cuando dice por cargo, está diciendo, hay que hacer primero grupos de cargos.
Entonces, lo primero que tiene que hacer la máquina es agrupar por el cargo. Así tiene que ser, más o menos como estoy mostrando. Todos los administradores, a ver, vengan, hagan un grupito. A ver, secretarios, vengan por acá, hagan otro grupito. Y los vendedores, por favor, acá vengan, haremos otro grupito. Una vez que tenemos los grupitos, ¿qué tenemos que mostrar? Dice la teoría. Sumar los sueldos. Hay que sumar los sueldos de cada grupo de cargos. Entonces, vengo acá y tengo que sumar, en el caso de los administradores, 2.300, aquí está, les aumento, 2.300 más 2.800 más 3.100. Ese es el total, la suma de sueldos de este cargo. Luego hay que sumar estos tres y esa es la suma de sueldos de este otro cargo. Y hay que sumar todos estos sueldos y eso es el total de sueldos de este otro cargo que es vendedor. Primero se han formado tres grupos, por el cargo se han formado tres grupos, ¿no? De acuerdo al tipo, al dato, al campo, se van a formar diferentes grupos. Pueden ser 2 grupos, 3 grupos, no tiene sentido si fuera un solo grupo, no tiene sentido, ¿ya? Entonces tiene que haber mínimamente 2 grupos para que tenga sentido el ejercicio, ¿de acuerdo? Ya, ahora, ¿cómo mostramos eso? Bueno, primero vamos a ordenar, acá, decimos select, ya. Ahora, primero, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Si dice el ejercicio, por cargo, por sexo, por. Este por significa el by. Este es el by, ¿ya? Por eso dice group by, agrupar por. Y este por ya en el ejercicio me dice ya cuál es ese por. Por cargo, dice. Entonces hay que hacer group by cargo. Y si hago group by cargo, el cargo tiene que ser lo primero que aparece aquí. Ya sabemos que esto tiene que ser igualito a esto. Esto tiene que ser igualito a esto. Esto es lo que puede cambiar totalmente. Pero esto, primerito, debe ser igual a esto, último. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir select cargo, coma. En cada cargo, ¿qué debemos hacer? Dice la teoría. ¿Qué debemos hacer en cada cargo? Debemos ¿qué cosa? Debemos sumar los sueldos. Sueldo, la columna sueldo, ¿no es verdad? Acá está la columna sueldo se llama. Entonces tenemos que sumar los sueldos from de la tabla empleados. Pero esto no me va a funcionar. ¿Por qué razón? Hago clic, no me funciona. Ustedes ya saben entonces que para que esto funcione, primero tengo que agrupar por el cargo. Entonces tengo que poner aquí group agrupado by por el cargo. Listo, ahí está. Ahora hago F5 y ahí miren, ahí está, les muestro. Administradores, el total de sueldos debería decir 8.200. ¿Será? Ahora vamos a sumar 2.300 más 2.800 serían 5.100. 5.100 más 3.100 sería 8.200. Y ahí está, eso me está mostrando, 8.200. Lo mismo ha sumado la máquina, la suma de todos los sueldos de las secretarias. Entre las tres sus sueldos suman 5.400. Y obviamente los que suman más en sus sueldos en grupo son los vendedores porque son hartos. Y esos suman 33.500. ¿Se entiende? Una vez que tenemos la columna para agrupar, se resuelve el problema. Fíjate bien, mira. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos trabajar por grupos y obtener datos específicos de cada grupo, primero es seleccionar la columna por la cual vamos a agrupar. Una vez que eliges la columna, se escribe así, select, ¿no ve? Aquí se pone esa columna, aquí esa columna de agrupar, coma, y aquí una acción. ¿Qué acción? Ya saben, puede ser sum, puede ser abg, puede ser min, puede ser max, puede ser count, ¿no? Cualquiera. Luego pones from, la tabla, y group by, nuevamente la columna, esa columna por la cual has agrupado, ¿ve? La columna es la que determina, ¿no? Aquí está, esta columna tiene que ser la misma por la cual está agrupada.
Ese es el nombre que tiene que salir primerito. ¿Se ha entendido? Y la acción ya, ese es lo que varía. Esto es lo que va a variar en todos los ejercicios. ¿Ya? Va a variar, dependiendo de lo que nos están pidiendo. Hace un momento nos pedían la suma de los sueldos de cada uno de los cargos. ¿No es verdad? Ya. Entonces, ahí está el resultado. Lo que hemos hecho es, primero, decir, si nos está pidiendo sumas por cargo, por by cargo, por cargo, by es por, by cargo, entonces tengo que tomar el cargo como agrupación. Entonces, escribo select cargo y group by cargo ya. Y listo. Y aquí es donde tengo que solucionar lo que me están pidiendo. En este caso, ¿qué tengo que hacer con los cargos? Puedo sacar el promedio de sueldos, puedo sumar el sueldo. En cada cargo puedo sacar cuál es el máximo sueldo, ¿no? Entonces, en cada grupo se puede realizar una acción. ¿Listo? En este caso es sumar los sueldos de cada cargo. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. A ver, pasemos a otro caso. Dice 3. Dice mostrar... A ver, el máximo sueldo por cargo, ¿no? Mostrar el máximo sueldo por cargo. Entonces, ¿cómo va a ser la consulta? Select. Entonces tenemos que agrupar por el cargo. Bien clarito, dice por, donde dice en el ejercicio por, esa es la columna que ya tenemos que utilizar para grupos. Entonces, como es la columna de grupos, es lo primero que también tiene que aparecer después del select. Entonces, cargo, no sé qué voy a hacer, from, tendría que decir, ¿no ve? From empleados, ¿no? Empleados, ahí al revés estoy poniendo. From empleados y order by cargo, ¿no ve? Eso es lo que ya está escrito. Así se debe entender cuando dice por cargo. Ahora, aquí es donde tengo que ver qué es lo que tengo que hacer en este espacio en blanco. Hay que mostrar qué cosa en este espacio en blanco. El máximo sueldo. Entonces, eso pones. ¿Cómo se dice máximo sueldo? Max, se utiliza la función max y la columna sueldo. Eso dice el máximo sueldo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora voy a agarrar esto y lo voy a copiar nomás, control C, y voy a llevarlo acá, control V. Saben pegar, ¿no? Ahí está. Seleccionar primero, ¿qué tiene que salir? El cargo. Luego, ¿qué tiene que salir? El máximo sueldo de ese cargo. ¿De dónde? De la tabla empleados. Entonces, ¿por qué debemos ordenar? Por el cargo. Primero se ordena por el cargo y luego se realiza la tarea. Hacemos clic y ahí está. Un ratito. Hago enter, recién funciona esta cosa, ¿no? Cargo, perdón. ¿Dónde está? Cargo. Cargo es, a ver, vamos a ver nuestra tablita. Un ratito. A ver, select asterisco from empleados. F5. Cargo, está bien el cargo. Por cargo, está bien, ¿no? Ya, entonces estaba bien esto. Select cargo, luego máximo sueldo from empleados, order by cargo. Hay que ordenar por el cargo. Hay que hacer grupos por el cargo. Pero no me está queriendo decir. Ya nos equivocamos, en vez de group by he puesto order by, ¿no? Ahora sí va a correr, tranquilo. Ahí está. Entonces, fíjense, si vemos los administradores, el máximo sueldo que ha ganado un administrador es 3.100. Las secretarias no todas han ganado igual, ¿vale? Van a fijarse, pero el máximo sueldo es 2.300 y el vendedor 1.600. Si en vez de sacar el máximo sueldo, quisiera el promedio de sueldos por cargo, pero el promedio de los administradores, entonces simplemente cambio la función ABG y ahora está sacándome el promedio de sueldos, pero por cargo. Y si quisiera el promedio de sueldos por sexo, entonces se cambia acá. Mira, pongo sexo
Y obviamente aquí tengo que cambiar sexo, porque ese es el criterio de agrupación. Ordeno o agrupo todos los sexos, sexo masculino un grupo, sexo femenino otro grupo, y de cada uno saco el promedio de sueldos, ¿no? De toditos. A ver, femeninos, sacaremos el promedio de los sueldos. A ver, masculinos, el promedio de sueldos. Y las respuestas serían: el promedio de femeninos sería 1566,66 y de masculinos 1577,77, ¿no? A pesar de que los masculinos son menos, parece que en promedio ganan más que las mujeres, fíjense bien, ¿no? Entonces, esa información que acabo de decir inclusive, eso es lo que sirve para tomar decisiones. Y a veces vemos así en estadísticas que hay algunas cosas que no nos habíamos dado cuenta estando presentes, ¿no? Como información, ¿de acuerdo? Bueno, ya, gracias. Este order by, ¿no? Tenía que ser group by, lo siento. Ya, muy bien. A ver, un ejercicio 4 vamos a trabajar. A ver, mostrar, cuántos, ahora sí, cuántos de cada sexo hay en la empresa. En la empresa. Pero, Inge, ya hemos hecho cuántos empleados de cada sexo hay en la empresa. Aquí está, mira, igualito has hecho. Mostrar cuántos empleados de cada sexo hay en la empresa. Mostrar cuántos empleados de cada sexo hay en la empresa. No vamos a repetir. No, es que voy a poner ahora una condición. Mostrar cuántos empleados de cada sexo hay en la empresa que trabajan actualmente. Que trabajan actualmente. ¿Se dan cuenta? Ah, ya. A ver, primero resolveremos hasta aquí. ¿Cuántos hay de cada sexo? Nada más, solo cuántos hay de cada sexo. Entonces, para escribir cuántos hay de cada sexo, ya hemos escrito, ¿no? ¿Cómo sería? Aquí está. Select sexo, hay que agrupar por sexo, hay que contar cuántos de cada sexo y agrupamos, ¿no? Esto sería. Control C, voy a pegar y voy a hacer poser nuevamente porque ese es el código. F5 y listo, ahí está. Había habido 21 femeninos y 9 masculinos. Son los 30 empleados en total que están registrados. Pero el ejercicio ahora tiene una variante. Dice mostrar de cuántos de cada sexo hay, pero que trabajan actualmente. Que trabajan actualmente. Entonces significa que hay una condición. No son todos, ¿no? Hay muchos que ya no están trabajando. Yo quiero cuántos de cada sexo, pero de los que están trabajando actualmente. ¿Se entiende? Quiero hacer un regalito, pero para los varones quiero hacer un regalito, digamos, para varones, y para las damas quiero hacer un regalito para damas, ¿no? Unas carteritas quiero regalarles, y a los varones unas billeteras. Entonces quiero saber cuántos quiero comprar para varones y cuántos tengo que comprar para mujeres, pero no para los 30 empleados, porque no tengo los 30 empleados trabajando actualmente, son unos cuantos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero saber, ¿ya? ¿Cuántos carteritos tengo que comprar para las chicas y cuántas billeteras para los varones? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si dice así, en este momento la consulta me está mostrando cuántas carteras para todos, inclusive para los que no trabajan, pero no. Vamos a añadir. Ahora, hemos dicho en la teoría. En la teoría dice bien clarito acá que el where debe ocupar el lugar después del from, nunca después del group by. Nunca después del group by, porque esto trabaja siempre de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces acá, si queremos añadir una condición, tiene que ser antes del group. Aquí tenemos que poner que where, ¿dónde? Ahora, los que trabajan está determinado por la columna vigente, ¿no? Acá está, la columna vigente. Vigente 0 significa ya no trabaja. Vigente 1, que sí trabaja. Entonces, eso tenemos que añadir. Donde vigente, la columna vigente es igual a 1. Ahora fíjate bien, he puesto una condición. Esto, sin lo que está pintado de negro, solo muestra el total. Pero si yo quiero solo de los que trabajan, entonces añado esta condición. Ahora fíjense, había 21 femeninos y 9 masculinos, 21 carteras y 9 billeteras. Pero con esta condición, hago clic, ay, lo siento, aquí es el enter otra vez, ¿no? Ahora sí, hago clic y miren, tengo que comprar 12 carteras para las chicas y 5 billeteras
para los varones. En total habían estado trabajando en mi empresa 17 personas. Como pueden ver, podemos añadir diferentes condiciones. Aquí le ponemos que sea vigente y además que tenga un sueldo tantos y podemos hacer varias condiciones podemos colocar. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el código que correspondería al ejercicio que nos dice mostrar cuántos empleados de cada sexo, pero que trabajan actualmente. ¿Ya? Muy bien. A ver, pensaremos en un quinto ejercicio. Quiero mostrar, ¿ya? ¿Cuántos empleados de cada ciudad hay? Ya. Ahora, hay solo cinco posibilidades de acciones, te he dicho. El ejercicio te puede decir sumar, te puede decir. O te puede decir mostrar el promedio, o te puede decir cuál sería el menor, o te diría cuál es el máximo de, o te puede decir cuántos hay. Entonces, dependiendo de la palabra que usa el ejercicio, tú decides si vas a usar sum, ABG, min, max o count. Estos 5 se utilizan aquí. ¿Listo? Ya. Entonces, si dice mostrar cuántos empleados hay, entonces, obviamente, ¿cuántos es el count? El count tengo que ir a acompañar al campo que va a definir los grupos. Si dice mostrar cuántos empleados de cada ciudad hay, entonces voy a la tabla y la ciudad está determinada por el lugar, la columna lugar. Entonces, lugar va a ser mi columna que va a servir para agrupar. ¿Ya? El lugar me va a servir ¿para qué? Para agrupar. En este caso sigue agrupado por el cargo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué tengo que escribir? Ya saben, facilito es, ¿no ven? Ya. Primero se pone select, la columna sería lugar, coma, ahora no sé qué cosa voy a hacer aquí, from, en la tabla empleados, y group by, y aquí lugar, ¿no ven? Esto tiene que repetirse aquí. Ahora, ¿qué quiere que hagamos aquí? Aquí es donde tenemos que ahora resolver. Dice, tenemos que sumar, promediar, contar. ¿Qué tenemos que hacer? Contar, dice, ¿no? Porque dice cuántos. Entonces tengo que poner count. Y entre paréntesis, ¿qué voy a poner? ¿Cuántos empleados de cada ciudad hay? Ahora, no dice contar alguna columna especial. Escúchame bien, ahora vas a aprender el count, ¿ya? A veces hay counts definidos, como acá, sexo, por ejemplo, ¿ya? O contar tal campo. Pero cuando no está el campo involucrado, simplemente se pone asterisco. ¿Has visto? Count, asterisco. Significa contar nomás de los grupos que han salido cuántos hay. Y eso es todo. Fíjate ahora, mira, voy a agarrar esto, control C, voy a llevar a mi tabla de consultas. Voy a eliminar estos espacios en blanco y voy a ejecutar F5. Y ahí está, mira. De Cochabamba ha vivido 3, de La Paz son 5, de Oruro son 21 y de Santa Cruz 1. Ya. Vamos a hacer otra consulta. ¿Listo? Ya. Dice la consulta número 6. Dice mostrar. A ver, esto es bonito. Mostrar. ¿Cuántos vendedores de cada sexo hay? Mostrar cuántos vendedores de cada sexo hay. Es decir, solo vendedores quiero. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones tengo? ¿Cuántos vendedores varones y cuántas vendedoras mujeres? ¿Cuál sería la columna para agrupar? Dígame usted. Por el sexo tiene que ser, ¿no es verdad? Entonces tenemos que seleccionar y poner sexo, coma, from, ¿no ve? From, empleados, y hay que agrupar por el sexo, ¿no ve? Ya. ¿Qué tenemos que hacer en cada sexo? Contar, pues, nada más. Entonces pongo count y puedo poner, el INGE ha dicho asterisco, listo, ya está. Eso es contar cuántos de cada sexo hay. Ahora vamos a hacer control C y vengo acá y pongo acá, control V, F5, un enter falta aquí, un ratito, group by,
Sexo, ahí está. Hay 21 femeninos, 21 y 9 masculinos. No, 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 no. Yo no te he dicho cuántos varones y mujeres hay en toda la empresa. Te he dicho cuántos vendedores hay que son mujeres y cuántos vendedores. Ah, entonces nos falta añadir un where acá. Entonces pongo where donde el cargo, para que se cuente, tiene que ser vendedor. Vendedor. Ahora sí, los números tienen que cambiar. F5, mira, había 17 vendedoras y 7 vendedores varones. Pero si yo quisiera regalar las billeteras a mis vendedores nomás, entonces estos números no corresponden. ¿Qué cambio tendría que hacer si quisiera regalar billeteras y carteras a mis empleados vendedores? ¿Qué faltaría? Entonces la condición que debemos añadir es que y su vigente debe ser igual a 1. F5, ahora recién son los números que estoy buscando, ¿no? Entonces, actualmente en mi empresa están trabajando 12 chicas y 3 varones como vendedores, ¿no? Entonces ya puedo hacer llegar una bonificación, un premio o darles una charla, no sé, algo para... Estos datos me tienen que servir siempre para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien, el día de hoy entonces hemos aprendido cómo se utiliza la sentencia group by, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que siempre, el secreto para esto es ver por qué columna tengo que agrupar. ¿Y cómo se sabe? Generalmente cuando hay en el ejercicio nos dice de cada sexo o por el sexo, de cada o por él. Esa palabra me determina cuál es la columna por la que tengo que ordenar. De cada cargo, entonces el cargo. Por cada cargo, entonces el cargo. Por cada sexo, entonces el sexo. De cada lugar, entonces el lugar, ¿no? Es en el ejercicio ya te dice por qué campo tienes que agrupar. Y luego le aplicas la función suma, bg, min, max o count, dependiendo de lo que se necesite.